La vez pasada estábamos viendo cómo Miguel Hernández había nacido como un pastor de cabras y allá había empezado esa temprana vocación, esa inspiración, esa iluminación de poeta, porque el hombre es un iluminado, digamos, en la poesía. Cómo se encontró en la vida con Ramón Sigé, y Ramón Sigé, su amigo al que le va a dedicar la elegía, fue el que lo puso en contacto con la literatura del Siglo de Oro, lo puso en contacto con los grandes, con Calderón de la Barca, con Lope de Vega, con Quevedo, y a través de la lectura de todos los grandes del Siglo de Oro canaliza ese espíritu literario con que él nació y empieza a forjar su verso. Y cómo después de estas tertulias en la pequeña panadería de Orihuela, en Alicante, en el sur de España, en Andalucía, esos son andaluces, después de eso, él va a ir a Madrid, y cómo al llegar a Madrid, va a encontrarse con un clima intelectual y poético de la generación más grande, una de las generaciones más grandes que ha tenido en la poesía de España en todos los tiempos y en el siglo XX, de la cual él va a formar parte, que es la generación del 27, cómo se va a encontrar con Vicente Alessandri, con quien va a tener una amistad más allá de la muerte, a prueba de toda lealtad. Va a conocer a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, va a Pedro Salinas, a Luis Cernuda, Gerardo Diego, todos los grandes del 27, y él va a formar parte. Y habíamos visto que la generación del 27 se llama así por un homenaje que en 1927 hicieron ellos a Góngora y Argote, uno de los grandes del Siglo de Oro, y quedan acuñados como una generación literaria, y cómo eso va a moldear todo su espíritu, y también la amistad con Pablo Neruda, que también lo describe de una manera hermosa, cómo va a conocer a su mujer Josefina, y ella va a ser su inspiración, y con ella va a tener un hijo que muere y otro que va a vivir, que le pone el mismo nombre. Habíamos visto la vida de él entre las cabras y entre los poetas, pero la vida de él tiene tres partes: las cabras, los poetas y la muerte y el amor. El amor lo circunda siempre, y entonces la parte de la guerra va a ser un punto en donde nadie se imagina que un conflicto de estas proporciones va a estallar. Todos están en Madrid en ese momento, porque Madrid es el punto de encuentro de toda la poesía, de todo el arte. Es una de las cosas terribles es que en el periodo de entreguerras se ha producido un florecimiento del arte en todas partes, grandísimo, y la guerra lo arrasa. Entonces, ¿por qué va a estallar esta guerra y por qué Miguel Hernández se va a haber metido en esto? Pues resulta que España tiene un problema desde hace 150 años que no había podido resolver, y eso le va a estallar en pedazos en las manos. Y es que a partir de la fractura que significó la invasión napoleónica en España, las ideas de la Ilustración llegaron con toda violencia contra la voluntad del pueblo español en una condición de invasión, con un rey que se les impuso, que era el hermano de Napoleón, y los españoles se rebelaron contra esta condición de sometimiento con todos los hierros, y lo hicieron de una manera increíblemente fuerte, como resultado de lo cual Napoleón efectivamente va a salir de allá. Él va a ser derrotado en Waterloo, pero también va a salir de España. En España nunca ganó. Y entonces las ideas de la Ilustración, el mundo de la modernidad no va a llegar a España, porque la manera como se les impuso hacía que eso no tuviera caso. Entonces, hay una España que se mantiene intacta como la del siglo XVI, como la época de Felipe II, que es una España clerical, monacal, conservadora, monárquica, una España eterna e inmutable. Y hay una España que empieza a nacer a partir de ese contacto con las ideas de la Ilustración, así hubiera sido a las bravas, pero que empieza a sembrar una semilla de otro tipo de España, y se habla de las dos Españas. Siempre se habla de las dos Españas, por eso citábamos a Antonio Machado, una de las dos Españas, Adelante el corazón. Entonces, resulta que, paralelo a eso, hay una cantidad de pueblos que quieren autonomías, que es el caso de los catalanes, el caso de los vascos, los gallegos, pueblos que tienen otras culturas diferentes y que están un poco, digamos, bajo la férula de España, pero que son pueblos que tienen historias distintas. Los vascos están ahí desde el principio de los tiempos y hablan una lengua que no se parece a ninguna otra. Por ahí al georgiano, que eso es más lo que despista que lo que aclara.
Y los catalanes tienen mucho más que ver a la hora del té con los portugueses y con los franceses en ese momento que propiamente con los españoles. Entonces hay una fuerza de autonomías por nacer. O sea, hay otra España incubándose en el vientre de la España monacal, pero la España monacal y la España monárquica va a ahogar cualquier manifestación de esa otra España. En 1909 va a haber una cosa que se llama la Semana Trágica de Barcelona, que va a ser una oposición contra el embarque de tropas para Marruecos en una aventura que ya no tenía caso, y se va a terminar volviendo una rebelión contra el gobierno central y contra el mundo clerical. Y esto se va ahondando con una miseria, con una pobreza absoluta, con una situación en el campo, la cosa más desoladora, con una desesperanza para mucha gente en España, y esa pobreza en un país rural, esa desesperanza, como habíamos dicho, España pierde todas las colonias. Económicamente hablando, el siglo XX la coge bastante desfavorecida, ha perdido todo, el imperio lo ha perdido todo. Y la pobreza se extiende, y la necesidad de una nueva España que quieren hacer se hace cada vez más palpable, pero no hay espacio. Y esta pobreza que va a marcar los corazones de tanta gente afecta de una manera particular a los niños. Miguel Hernández se va a hacer eco y se va a hacer vocero de todas estas, y a través de su verso y de su poesía, de todos estos dolores de España, y nos cuenta esos dolores con los niños, con el niño yuntero. Esta es la España de la desesperanza, de la sin salida, y esto se va volviendo cada vez más grave, y en 1931 va a haber elecciones, y en esas elecciones va a ganar de una manera totalmente sorpresiva la República, aunque la votación total la ganó la monarquía, el voto cualitativo en las grandes ciudades lo va a ganar la República, es decir, Madrid, Barcelona, Bilbao, en todas las ciudades grandes. Y esto hace que se presente una situación en donde le dicen a la monarquía que si a las 5 de la tarde no han abandonado España, dicho que tienen hasta las 5 para irse. Entonces Alfonso XIII se va, y la República llega al poder por primera vez en la vida, porque esto ha sido una monarquía desde que se constituyó como Estado Nacional. Entonces, en ese momento, se presenta que, como una especie de arcoíris, son tantas las fuerzas de esta otra España, que ponerse de acuerdo para la foto es muy difícil, porque hay autonomías, hay anticlericales, que se rebelan siempre contra el poder tan fuerte que la Iglesia ha tenido en España. Hay republicanos que no necesariamente son radicales, pero que no son monárquicos. Hay comunistas, hay anarquistas, hay socialistas, porque el socialismo, el anarquismo y el comunismo son todas las ideas que también están en ese momento en Europa. De cada uno de los representantes de la Europa que ha surgido alrededor de esta España, hay una parte en esta España, en esa otra España, y esta es la gente que va a subir a gobernar en 1931. Pero resulta que, como son tantas fuerzas, hay hasta fuerzas conservadoras que lo que pasa es que no son monárquicas, pero eso no quiere decir ni que sean socialistas ni que sean comunistas, sino que simplemente no son monárquicas. Entonces va a haber muchos bandazos, o sea, esto es como digamos tratar de meter un montón de perritos chiquitos entre un costal, eso todos jalan para un lado y para el otro. Entonces va a haber momentos en que tiene un tinte más conservador el gobierno, otros en que tiene un tinte más radical. Va a haber una mano de matices. Nunca antes han tenido una república, no saben cómo funciona eso, y todos los matices tan complejos de una sociedad tan fuerte y tan complicada como la situación de España en esa época se van a expresar en el poder. Y va a haber un momento, por ejemplo, en que una rebelión en Asturias de los mineros asturianos, una rebelión anarquista, porque los anarquistas eran la fuerza mayoritaria, y esa rebelión va a ser aplastada por un hombre que viene desde las Canarias, que se llama Francisco Franco, y que desde ahí se le va a conocer como un militar prestigioso dentro de la cúpula militar que en ese momento había en España. Y hay un momento en que en 1936 se da la parte, digamos, en donde las tendencias más variadas
y algunas más radicales están en el poder. Hay un momento en que fusilan a Primo de Rivera, por ejemplo, que era uno de los del estamento militar, y otro en que sofocan la rebelión asturiana, que es todo lo contrario. Y en 1936 es el momento en que se da la Generalitat, que es la autonomía catalana, Euskadi, que es la patria vasca. O sea, empiezan a darse una serie de reformas muy importantes que España había pedido desde hacía mucho tiempo. Pero esto va a ser interpretado por la otra España, por la vieja España, como digamos, como algo que se sale de todo el control de ellos. Y al hacerlo, van a tener un golpe de Estado el 18 de julio de 1936. Esta guerra va a durar de 1936 a 1939. El 18 de julio se produce el levantamiento de parte del ejército, de parte del clero, de parte de la monarquía, a los que vamos a conocer como los nacionalistas, contra todo este combo: vascos, catalanes, comunistas, socialistas, liberales, republicanos, o sea, de todas las tendencias. Ahí hay de todo como en botica. A este bando lo vamos a conocer como los republicanos. Los republicanos van a tratar de defender el gobierno en el que están, y toda la defensa se va a dar alrededor de Madrid. Madrid va a ser el epicentro, y luego la idea es crear otros frentes para aliviar la presión sobre Madrid. Madrid va a durar cercada 2 años en el hambre más impresionante. Entonces los poetas quedan atrapados en Madrid. Estamos en pleno movimiento literario, todo bonito, en tiempos de la República, todo bien, y se me monta semejante guerronón, y esta gente se ve metida en el torbellino de la historia, y es en ese torbellino de donde va a ser asesinado Federico García Lorca en el 36, a comienzos de la guerra. Todos los poetas empiezan a tomar partido. España se polariza a niveles en que cada uno siente que es imposible la vida bajo el proyecto del otro. Se rompe por dentro. Los nacionalistas sienten que están haciendo una cruzada, que están protegiendo a la España ancestral, a la España eterna, que los otros son los rojos, los ateos, que van a acabar con Dios y con la Biblia y con la religión y con todo. Y los republicanos sienten que los nacionalistas son el fascismo, que los nacionalistas son pues las fuerzas más oscurantistas. Cada uno siente que el otro representa todo aquello con lo cual no puede conciliar en lo más mínimo, y esto hace que un país se desgarre, se raje, se rompa a pedazos, y en la mitad quedan metidos los poetas. Los poetas se van a unir del bando de los republicanos. Ahí van a estar y van a tener un compromiso visceral. Esto es uno de los episodios en la historia que no se puede entender sin las pasiones. Si nadie se puede imaginar la pasión tan visceral con que España vivió esta guerra, no puede entenderla, porque la pasión es el protagonista de esto. Es una cosa impresionante. Entonces, eso va a hacer que, por un lado, como esto es un escenario geopolítico que se va a convertir en el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial, aquí empiezan a haber fuerzas de apoyo. Entonces, a los nacionalistas los van a apoyar Hitler y Mussolini. Van a apoyarlos con la Legión Cóndor y van a tecnificar la muerte, y de esa manera van a aprovechar el conflicto español para experimentar las armas que después utilizarían contra el mundo, y las filmaron. Y por eso uno de los episodios más terribles es el Guernica, donde ensayaron 3 tipos de armas diferentes: bombas explosivas y bombas incendiarias, planchando la ciudad en un día de mercado. Entonces, esto se va a volver cada vez más fuerte, y por el lado de la República apoya a la Unión Soviética a los comunistas. Pero además las fuerzas que priman ahí son otras, son los anarquistas y son los socialistas, y la Unión Soviética quiere imponer su línea a través del apoyo. Pero además apoyan un montón de gente que son civiles, viniendo de todas partes, que son los brigadistas internacionales. Que ahí va a estar Hemingway, ahí va a estar Hugh Thomas, ahí va a estar, esto se va a convertir como en el último asalto de la pelea entre el socialismo y el fascismo.
que han venido recorriendo Europa en los años 30 y que ya muchos países ya están bajo la influencia del fascismo, pero España es donde se dirime esta última contienda, y por eso tiene un significado internacional muy grande para el mundo entero, y los poetas están con la República, y son esos poetas, esos pintores y ese mundo artístico lo que le va a dar tanta resonancia en el futuro a la Guerra Civil Española. Es el Guernica que pinta Picasso, son los versos de todos ellos los que conocerán, y los versos de Miguel Hernández van a ser emblemáticos en este momento de la historia. Miguel Hernández va a entrar a formar parte del 5º Regimiento. Esto se va pa' plomo porque se van a desangrar allá. Y entonces Miguel Hernández forma parte del 5º Regimiento, que era como, digamos, las facciones comunistas de toda la cantidad de gente que está metida en la guerra, porque como son tantas fracciones las que componen la República, ahí hay de todo, absolutamente de todo. Entonces, en cada esquina hay una fracción distinta. Eso también va a ser muy difícil para ellos, porque ponerse de acuerdo va a ser muy difícil si cada uno tiene un proyecto distinto de esa España. Es una otra España, pero está formada por 1000 diferentes puntos de vista, mientras que la nacionalista sí tiene una sola línea, un solo punto de vista y un proyecto clarísimo, que es restaurar la vieja España del tiempo de Felipe II. Entonces, en ese momento, Miguel Hernández va a ser comisario del pueblo, y lo van a mandar comisario cultural. Quiere decir que él está en el frente, pero él no es él no es de los que dispara, él está en las trincheras, él cava las trincheras. Él es como aquellos que van dando el aliento a la gente en la batalla, y ahí es cuando él escribe Vientos del Pueblo. Y ahí es cuando empieza Los vientos del pueblo me llaman, y ahí es cuando habla de Sentados sobre los muertos que han caído en estos días. Y él lo van trasladando de un montón de frentes, uno de los cuales, uno de los lugares donde estuve era Jaén. Por eso es que cuando empezamos el programa, abrimos con esa canción interpretada por Paco Ibáñez, que se llama Andaluces de Jaén, porque él va a estar en Jaén y va a ver el tema de los olivares, y él va viendo cada una de las situaciones de la guerra, y se va a convertir en un personaje en un testigo y en una forma de mostrar todo lo que la guerra está haciendo. Pero además aquí hay una utopía muy grande, porque hay una idea de que ellos están luchando por una libertad, por una cantidad de ideales que ellos sienten que en ese momento son los ideales de mucha parte del mundo. Por eso es que llega tanta gente a las brigadas internacionales, y tanta gente los va apoyando, pero son civiles y son poetas. Y los otros, mientras tanto, tienen a los nazis y tienen al fascismo italiano. Entonces, en algún momento, esto que durante tanto tiempo estuvo mano a mano, después se van a desequilibrar las fuerzas cuando deciden sacar a los brigadistas internacionales, y los otros lo que van a hacer es apoyar con más fuerza al bando nacionalista. Pero esto va a crear un imaginario histórico y un imaginario poético enorme, precisamente por la generación del 27, que queda atrapada en el conflicto. La manera como Miguel Hernández va a entender esto, y los versos con los cuales expresa el ideal del mundo, es lo que lo va a inmortalizar ante la historia. Para la libertad es una manera de expresar lo que él está sintiendo en ese momento de la guerra. Este conflicto va a tener unas proporciones gigantescas. Va a ser el que finalmente delimite o determine los bandos que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española termina en junio del 39, y en septiembre del 39 va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Así que las dos cosas están profundamente conectadas. Entonces, este conflicto, que es absolutamente español, por causas profundamente españolas, por temas que los españoles tenían que dirimir y entender entre ellos, por ponerse de acuerdo para tener dos Españas, para que sea posible el proyecto de las dos Españas. Este conflicto tan
raizal del pueblo español se va a internacionalizar y se va a hacer un conflicto casi, pues por lo menos europeo, enorme, y una cantidad de gente se va a ver involucrada. México va a apoyar a la República, no, digamos, no como Estado en ese momento, pero sí muchísimos mexicanos se van allá, y cuando lleguen los tiempos del exilio, México sí va a ser de los países que le va a dar la mano a todos los españoles, a todos los republicanos que van a terminar huyendo. Y entonces este conflicto va cogiendo unas proporciones gigantescas hasta llegar a ser una tragedia enorme. En 3 años hubo 1 millón de muertos, de la intensidad tan impresionante. Y en el mundo de los intelectuales es muy curioso, digamos, que habiendo gente tan comprometida como Rafael Alberti, o sea, Rafael Alberti sí estaba realmente metido ahí, y Rafael Alberti estaba en el Partido Comunista, digamos, lo suyo era una militancia muy clara. No era el caso de Lorca, pero a Lorca lo van a fusilar. El Miguel Hernández es un comisario cultural, y Miguel Hernández también va a caer allá, mientras que Alberti sí logra salvarse, Alessandri sí logra salvarse, varios de ellos van al exilio, Cernuda, pero los otros van a morir allá. Entonces, se rompe este mundo donde había estado Miguel Hernández y donde había florecido, y toda su tierra está rasgada por todo este conflicto tan grande. Finalmente, cuando ya dicen que se bañan todos los brigadistas internacionales y, por el otro lado, la Legión Cóndor y el apoyo de la Italia fascista, van a hacer que la parte nacionalista vaya a tener mucho más cohesión militar. Y finalmente los van a vencer, finalmente los derrotan. Los republicanos van a perder la guerra. Y perder la guerra va a ser una cosa absolutamente aterradora, porque como esto es un conflicto de una polarización tan grande, que ninguno de los dos concibe la vida bajo las ideas del otro, el que pierda, real y literalmente lo pierde todo. O sea, esto era todo o nada. Entonces, al perder los republicanos, la represión del franquismo, porque ya en ese momento el golpe lo va a encabezar Francisco Franco, el que había reprimido la rebelión asturiana, con todo el equipo de generales que en ese momento también había en el ejército, una cúpula muy fuerte, digamos muy prestigiosa dentro de ellos mismos, que son los que van a hacer el golpe. Entonces, estos son los que van a ganar. Cuando ganan, todos los demás tienen que irse o tienen que morir. Y esto se va a volver, la represión que viene en los siguientes años va a ser absolutamente aterradora. Hay una película con una fuerza dramática increíble que se llama El laberinto del fauno, que muestra cómo era el clima de esa España inmediatamente posterior al conflicto, cuando ya se le pone fin, y toda la gente que queda en España la van a meter a la cárcel, y los demás se van 1 millón de exilados. 1 millón de republicanos van para el exilio. El mismo Paco Ibáñez, que cuando tiempo después nunca podría cantar en España por la dictadura, porque es que después sube Franco, y Franco va a estar 40 años en el poder. Y al estar 40 años en el poder, todo este mundo que se gestó en el imaginario poético y cultural de antes y durante la guerra civil, que correspondía a la parte de la República, va a quedar suprimido. Durante 40, hay poemas de Miguel Hernández que él escribió en el 39 y que se van a publicar en 1981. Digamos, todo esto queda censurado en España, y quien los cante también. Por eso es que Paco Ibáñez, en el 68, esta canción de Andaluces de Jaén, la está cantando en París, en el Olimpia de París, pero no la puede cantar en España bajo ninguna circunstancia. Serrat no podía cantar en catalán. Digamos, viene una represión inmensa y queda congelado ese imaginario apretado en el corazón de los españoles sin poder salir hasta cuando se vaya a morir Franco en 1976, que la otra España puede volver a salir, pero entonces, en lugar de matarse, que ya se habían matado hasta los huesos, se ponen de acuerdo
van a hacer una democracia, va a retornar el rey, le van a dar la autonomía que se le había roto por completo a los catalanes y a los vascos, se va a poder hablar las diferentes lenguas, porque durante el franquismo y después de la guerra prohibieron el vasco y prohibieron el catalán como lenguas, como lenguajes oficiales, como documentos, como todo, y si a un pueblo le quitan la lengua es como si le quitaran la garganta. Entonces, ya después en el 76, van a resolver en un lapso de 15 años lo que no pudieron en 150, pero lo resolvieron, ¿sí? Y lograron ponerse de acuerdo para la foto. Hoy por hoy tienen un lío grandísimo con la memoria histórica sobre si dejan las cosas como están o se ponen a investigar profundamente en su pasado, porque para el retorno a la democracia hubo que dejar las cosas de ese tamaño, repatriar a toda la gente que se había estado durante el exilio y sus hijos, porque esos hijos son españoles aunque hayan nacido en otra parte, porque no nacieron en España, porque sus padres no podían vivir en España. Entonces eso es lo que va a pasar después. Pero el tiempo que le tocó a Miguel Hernández es el tiempo de la derrota. Entonces Miguel, cuando ya caen los frentes, cuando los nacionalistas están entrando por todas partes, en ese momento él huye tratando de llegar por la frontera a Portugal. Y entonces se refugia en una casa, logra salir de ahí y luego le pasa lo mismo que a Federico, lo traicionan. Y al traicionarlo, porque se mueve de un lado pero está muy peligroso, se va para el otro lado y en el otro lado lo traicionan y cuando lo traicionan lo arrestan. Y cuando lo detienen, Miguel Hernández va a pasar por muchas cárceles. En el 39 va a pasar de una prisión a otra, de una prisión en la otra, y va a decir, yo no entiendo qué he hecho para que le hayan puesto a mi vida tanta cárcel. Y en esos tiempos, cuando está en la cárcel, lo único que lo sostiene, lo único que le permite ser, son las cartas de Josefina. Las cartas de Josefina le permiten mantener un hálito de vida ante la derrota, ante la prisión y ante todo lo que significó haber perdido esa guerra. Las cartas de Josefina son lo único que a él lo mantiene vivo durante todo el tiempo de ausencia, porque es que ellos se adoran y van a estar separados mucho tiempo, van a estar separados durante toda la época que él va a estar en las trincheras. Por eso era que en el programa pasado escuchábamos este poema del disco que ahora sacó Jean Manuel Serrat con motivo del centenario del nacimiento del poeta, y en ese disco él le habla de que le escribe en la trinchera, que le escriba en donde esté, porque es mucho el tiempo que están separados y siempre está con ella en la mente y siempre la está evocando en las trincheras, en las cárceles, en los traslados, en todas partes, y va a ser como el motor de la vida de él. En uno de esos momentos, cuando él se entera que su hijo está muriendo porque no tiene para comer sino cebollas, es cuando escribe La nana de las cebollas, con las que habíamos abierto el programa pasado. Todo ese tiempo él va viendo toda la penuria también que significa para Josefina estar al otro lado, con un hombre en la cárcel, con un país vencido, sola, derrotada, y ahí es cuando Vicente Alessandri le da la mano a ella y la apoya mientras Miguel está en la cárcel. Vicente Alessandri logra ser la llave de Miguel en todo momento de su vida. Pues habíamos dicho que el hombre tuvo fieles amigos y su gran amor, era un tipo de unos principios así como de una fortaleza en sus afectos, en sus vínculos, en sus lazos, que también le daba todo ese torrente a su sensibilidad y a su poesía. Es un hombre que está entendiendo lo que está pasando en cada uno de los momentos, y desde los tiempos de Peritos de Lunas, que fue su primera publicación, hasta Los vientos del pueblo, que es lo que va a escribir en las trincheras, recorre una obra poética inmensa. Él se va a inmortalizar por los poemas que hizo en este tiempo, por la leyenda que va a significar el mundo de los republicanos, eso que pudo haber sido, esa digamos como esa flor de los años 20 y 30 que luego la arrasa la guerra civil. Entonces desde el exilio esta gente va a cantar y va a escribir, y eso es lo que va a hacer que el mundo conozca tanto y que tengan tantos ecos durante tantos años estos momentos en que esta generación floreció. Además porque la Segunda Guerra Mundial pues va a acabar con toda esperanza durante mucho tiempo,
tiempo y queda ese hálito de luz y de aliento que fue la poesía que se hizo en esta época. Por eso es que Miguel Hernández va a llegar a ser un poeta de tanta talla. Después se va a reconocer toda su obra, ya después en el futuro las siguientes generaciones estarán y estaremos bajo sus versos. El poeta colombiano Álvaro Miranda saca una versión poética de la biografía de Miguel Hernández. Muchos, pues, y ahora, digamos, muchos recuerdan y recordamos la importancia de sus versos. Miguel sigue en la cárcel, pero en la cárcel se enferma. Todo el tiempo él está esperando verse con Josefina y tiene un optimismo muy arraigado en que eso se va a dar, pero mientras tanto se enferma. Las historias desde la cárcel son muy duras porque él está lleno de piojos, le hace poemas a los piojos, está lleno de sarnas, le hace poemas a la sarna, le describe ese cuerpo que se va desbaratando en prisión, como está totalmente empobrecido y con pedazos de ropa le hace remiendos a las otras porque ya tenía un hueco en la espalda que daba pena de la ropa que tenía toda hecha remiendos, toda hecho jirones. Entonces hay momentos en que él le describe en las cartas a Josefina su estado de penuria, pero no sucumbiendo a él, nunca. Miguel Hernández no va a sucumbir a eso espiritual ni anímicamente, sino casi que lo vuelve una anécdota. Sí, le va en un tono un poco jocoso, vea yo como estoy de llevado, mire, todos son remiendos. Se imagina lo que es una prisión de esas para la gente derrotada, lo que era ser un prisionero vencido de una guerra que habían peleado con toda el alma y que habían perdido y que durante los siguientes 40 años no se podía ni hablar de eso. Entonces Miguel Hernández le va contando todas esas historias a Josefina y la otra espérelo y escríbale, y esa historia de amor es lo que finalmente Miguel Hernández se va a llevar a la tumba, porque entre una y otra, en las condiciones de presión tan fuertes, él se va enfermando de los pulmones. Y no hay manera de que lo saquen, prácticamente nadie va a salir de la cárcel en esa época. Hay un poeta que se llama Marcos Ana, que lo van a arrestar a los 19 y lo van a soltar a los 40 por presiones de todos los intelectuales, y cuando él salió preguntaba si todavía existían los pájaros, si todavía había sol, que la vida se le había vuelto un cuadrito en la ventana donde se veía un pájaro, que si todavía cantaban, que si todavía venía la primavera. Digamos, va a ser un tiempo sumamente duro para toda la gente que creyó y vivió el mundo de la República, y en esa dureza de las condiciones Miguel Hernández va a morir de tuberculosis, sin que lo pueda volver a ver Josefina, sin que se dé el reencuentro. Por eso decimos que el amor que ella le tuvo a él y él le tuvo a ella es lo que él se va a llevar a la tumba. El amor, la esperanza, la fuerza de los vínculos. Él no va a perder nunca la fe en la gente que ama. Y la gente que ama tampoco lo va a abandonar nunca. Pues después, cuando él muere, Vicente Aleixandre se encarga de ella, y se encarga de que ella no la pase pues tan terrible. Los demás poetas se van al exilio, Vicente también se va a ir al exilio, se va a encargar de todas maneras de que ella esté bien, aunque él directamente no pueda. Y Miguel Hernández muere. Él va a morir a los 31 años. O sea, todo esto le pasó en 31 años de vida, porque él llega muy jovencito a Madrid, y es ahí cuando va a conocer a todos los poetas, digamos, todo el tiempo, desde las cabras, desde los poetas, desde las trincheras, desde la cárcel, le va a suceder en 31 años. Y ahí va a morir. Además es una tragedia porque un tipo con una capacidad poética como la que él tenía, muere demasiado joven, privándonos de un inmenso caudal de versos, de poesía y de riqueza literaria, que se queda con él en la cárcel entre la tuberculosis, la esperanza, el amor y las heridas que él va a llevar en la vida. Miguel Hernández muere y nos deja una herencia poética absolutamente increíble. Después es a través de Josefina que se va a salvar su obra. Vicente Aleixandre se encarga de recuperar todos los versos para que el mundo conozca la obra de Miguel Hernández.
Y 100 años después de su nacimiento, y después de que ha terminado toda la época de la guerra civil, después de que España encontró su camino, después de que hoy se trabaja la memoria, después de que se acabó el siglo XX, después de que han pasado todos los tiempos, los versos de Miguel Hernández siguen conmoviéndonos el alma, siguen conectándonos con lo más profundo de los sentimientos humanos, de la fe, de la vida, de la esperanza, aún en los momentos más adversos, nos siguen conmoviendo desde el corazón de los niños yunteros, desde las flores de mayo que están en las fiestas, nos siguen conmoviendo desde todos los espacios en donde Él nos hizo vibrar con el mundo que logró crear en poesía en el poco tiempo que vivió entre nosotros. Por eso le hemos hecho un homenaje a Miguel Hernández en los 100 años de su natalicio, contando las historias y los versos de este gran poeta, pastor de cabras. Entonces, desde los espacios de la vida, de la muerte, del amor, de las trincheras, de la cárcel, de la amistad, de la poesía, de las cabras, de todas estas historias que Miguel entendió con su exquisita sensibilidad, con ese don de la poesía que le fue dado desde el comienzo, y desde los espacios de todos estos niños yunteros, de todos estos personajes que Él nos ha traído al corazón y que nos evoca con la fuerza inquebrantable de una poesía que se hace inmortal y vigente en estos días y que nos trae a los tiempos de Orihuela. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.